Buenas noches. La, la presentación. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Buenas noches, señor. Ah, listo. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches, señor. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces la sesión del día de hoy trata sobre el informe en que se identifican las variables y los componentes estadísticos. ¿Cuál es el orden del día o la agenda? Dice saludo, bienvenida, introducción, ejemplos de variables y componentes estadísticos, evidencia por entregar, lista de variables, espacio para Jupyter Lab y espacio de preguntas. Entonces, iniciemos por aquí. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. En este momento somos 13 personas que hemos ingresado y veamos la introducción. Dice que en el multivariado es una herramienta fundamental para entender la relación entre diferentes variables dentro de un conjunto de datos. Su objetivo es descubrir patrones y relaciones y dependencias que no sean evidentes en un análisis univariado. Un análisis univariado es cuando se tiene una sola variable y multivariado es cuando se tienen varias variables. En este estudio identificaremos tanto las variables como los componentes estadísticos para interpretar los datos de manera efectiva. Veamos dos ejemplos de lo que son las variables y los correspondientes componentes estadísticos en un análisis de datos. Por ejemplo, tenemos el precio de vivienda. Dice, la variable es precio y es una variable numérica continua. Los componentes estadísticos sería la media o promedio del precio de las viviendas, que es cierto, el precio promedio de las viviendas. La mediana, el valor central de la distribución de los precios, y la desviación estándar que mide la variación de los precios. Ese sería un ejemplo de lo que es las variables y los componentes estadísticos. Otro ejemplo aquí, cuando se habla de la ubicación de la vivienda, podríamos tener que la variable puede ser la ciudad, que es una categoría nominal. Y los componentes estadísticas en estadística, que puede ser la ciudad más frecuente en el conjunto de datos. O sea, en este caso, la moda, la ciudad que más se repite. En la tabla de frecuencia serían el número de viviendas por ciudad y el gráfico de barras que es una representación visual de la cantidad de viviendas por ciudad. Ahora tenemos por aquí el espacio para Jupyter Lab. Instructor, Entonces vamos a... ¿será Sí, que nos señor. puede explicar un poco la diapositiva número 4? Es que no la entendí muy bien. Por favor. Per- La número 4. La número... Perdón, no le entiendo. En la presentación que está La diapositiva, haciendo, la la diapositiva número diapositiva, 4, la diapositiva señor, número 4. por Listo, ya favor. regreso un momentito. La diapositiva número 4. Ah, bueno, listo. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son las variables y los componentes estadísticos en... Entonces, aquí el ejemplo que colocamos es el precio de la vivienda, ¿sí? Entonces, una variable puede ser precisamente ese, la variable precio, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta una vivienda? Esa es la variable en este caso. ¿Y qué componentes podemos extraer o tener? Por ejemplo, si tenemos muchos datos, pues podemos extraer la media, ¿cierto? Que ahí le calculamos el promedio del precio de las viviendas. O sea, dice, por colocar un ejemplo, tenemos digamos, dos viviendas en este caso. Una que valga, digamos, 20 millones y la otra que valga 18 millones. Es un ejemplo, ¿cierto? Unas viviendas muy baratas. Entonces, 20 más 18 sería igual a 38, ¿cierto?
¿cuáles serían el componente estadístico? La media o promedia sería la mitad de 38, que sería 19, ¿cierto? Ese es el promedio, la media para la vivienda. Valor central, la mediana, es el valor central. Entonces, como solo tenemos dos, en este caso la mediana sería lo mismo, ¿cierto? Porque es los dos valores divididos, como hay número de datos pares, en este caso sería, sería 2, o sea, 20 millones más 18 dividido entre 2 daría 19. En este caso, la media y la mediana serían iguales, ¿sí? Y la desviación estándar sí tendríamos que calcular cuadrados y una relación entre ellas. Aquí en esta siguiente, en la diapositiva número 5, lo que tenemos en cuenta es la variable ciudad. Entonces aquí, esa es la variable ciudad y los componentes estadísticos sería la moda, ¿cierto? O sea, aquí dice la ciudad más frecuente en el conjunto de datos. Tenemos muchos datos y entonces vemos en qué ciudad registros que tenemos nos dice en qué ciudad está la vivienda. Entonces, si tenemos la ciudad Bogotá, que es la que más se repite, entonces esa sería la moda. Luego tendríamos la tabla de frecuencias, que es el número de viviendas por ciudad, que entonces habría que determinar cuáles son el número de viviendas por ciudad, y ahí teníamos la tabla de frecuencia. Y un gráfico de barras sería la representación visual de esas viviendas por ciudad, ¿sí? Ahora sí, a Jupyter Lab, ¿sí? Permítame un momento, voy a cerrar o a minimizar por ahí. Para ejecutar Jupyter Lab, hacemos o presionamos la tecla menú, el menú de inicio, y podemos escribir Anaconda Navigator. Como me aparece aquí, pues no es necesario que la escriba, entonces yo le voy a dar clic, ¿cierto? Esperamos a que suba el... Mientras tanto, le cuento que ahorita les voy a hacer una aclaración respecto a la evidencia del lunes, ¿sí? Que yo le estaba diciendo que era un desarrollo ¿de qué? De un informe. No, pero la evidencia número 3 es un video de que ya miramos bueno, aquí está cargando, ya está cargando Jupyter Anaconda Navigator para que entremos ahorita a Jupyter Live. Bueno, les sigo contando. Entonces, porque yo les había dicho que era un informe y un video, y no, lo que hay que realizar es un video de 10 minutos, ¿sí? Como máximo, ¿sí? Para la evidencia número 3. Y para la evidencia número 4 es el informe que estamos viendo, que vamos a ver el día de hoy. Ya les aclaro. Buenas noches. ¿Sí? Sí, buenas noches. Ya Es les que, aclaro. ¿puedo decir algo? Sí, señor. Profesor, lo que pasa es que para hacer el video yo no puedo instalar Sí, Anaconda, pero entonces lo que yo hice fue adaptar Visual Code con la extensión Jupyter y pues sí, señor. funciona igual. Ah, bueno, pues hágalo por ahí. Sí, señor. Ah, listo, profe. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Esperamos un momentico que este se demora un poquitico. Lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta de los pasos que tienen que hacer, ¿sí? Cuando ya hayan instalado Python y Jupyter Live o más bien Anaconda Navigator, que es por ahí por donde se entra a las demás herramientas. Esperemos que todavía sigue subiendo o cargando el ambiente. Yo les envié por ahí la lista de verificación, entonces ustedes pueden guiar, pero sin embargo ahorita se las voy a enseñar nuevamente
para que ustedes se den cuenta qué es lo que les hago referencia a eso. Bueno, ya parece que la cargo, vean, aquí ya está. Voy a darle clic. Aquí ya cargo, vean, aquí Anaconda Navigator, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entrar es por esta parte que dice Jupyter Lab. La vez pasada ingresamos por aquí, por Jupyter Notebook, ¿sí? Para ingresar a Jupyter Lab nos hacemos a la parte de abajo donde dice Launch, que es iniciar o comenzar algo. Entonces le damos, voy a dar clic en Jupyter Lab. Listo. Esperamos un momento a que carguen. Que ya está cargando. No quise estar ya dentro de Jupyter. Ten en cuenta cómo es el proceso y el proceso para ingresar, ¿sí? Entonces, por eso, pues estamos un poquito demorados con esto porque, pues también depende de la velocidad del procesador del equipo. Bueno, aquí ya ingresamos. Este es un archivo que ya había hecho, pero nosotros le podemos hacer uno nuevo. No hay problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos aquí donde dice archivo o file, ¿cierto? Que aquí donde dice nuevo y escogemos en este caso, escojamos Python, déjenme ver, consola, notebook. En un momentico que es que está saliendo diferente en esta ocasión. Entremos por Python, a ver. Veamos un momento acá. Ahí está, aquí está ya. Este está en blanco, este que está en blanco. Entonces, nos sale como en la vez pasada en Jupyter Notebook, ¿cierto? Muy parecido. Sale, vean, como ring hacia abajo. Cuando comenzamos a desplazarnos serían los cuadernos. Bueno, entonces, permítanme, voy a regresar un momentico aquí y ahorita regresamos aquí ¿al qué? Al cuaderno, pero antes quiero ver que no, listo, está aquí, listo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en sesión 4, creo que es. Vamos a ver por aquí, me salgo un momentico de esa carpeta, aquí donde tenemos instrumentos de evaluación. Una aclaración, aquí tenemos en orden, el primero es una infografía, el segundo es el cuestionario y el tercero es el video. Recuerda que yo le estaba diciendo la vez pasada, voy a abrir ese instrumento de evaluación para que lo miremos antes de continuar para aclarar la evidencia del lunes pasado. Sí, porque los estaba confundiendo diciendo que era un... No, no es así. En este caso es es un video. Bueno, entonces veamos a ver, dice aquí que es la lista de chequeo, dice, bueno, el nombre del programa. Veamos aquí en lo que es la evidencia de desempeño, que es esta parte. Dice, video, descripción del funcionamiento de la herramienta Python para la manipulación y visualización de la información, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí a continuación tenemos que criterios de evaluación, dice, define el método para hacer el análisis exploratorio con el tipo de análisis.
2, prepara los datos recopilados de diferentes fuentes, ordenando e indexando los datos según el ordenamiento de los datos. Prepara el dataset o base de datos a ser analizada. Ya tenemos la base de datos, la que hicimos la vez pasada. Determine las variables objeto de análisis. También tenemos las variables que eran 8 variables, sí, en ese. O sea, 8. Una técnica de modelado de acuerdo con los requerimientos solicitados. Genere el modelo. Eso es siguiendo, digamos, no sino revisar la grabación, ¿cierto? Ahora veamos aquí en la parte de la lista de chequeo, que es donde dice, realiza un video evidenciando la instalación correctamente de la herramienta Python para empezar con el análisis de los datos. Recuerda que la vez pasada hicimos la instalación de la herramienta Python. Listo. Entonces, están los valores respectivos. Dice, evidencia la instalación de las librerías necesarias para la manipulación de datos. O sea, ahí las librerías serían la instalación de Anaconda Navigator. Cuando ustedes entran, entonces vemos todas las librerías que aparecen ahí, ¿cierto? Tercero, evidencia la lectura de datos de manera adecuada. Recuerda que hicimos la lectura de los datos por medio del read. Entonces, no es sino que ustedes repitan, digamos, vuelvan a ver la grabación. Esta lista de chequeo para que la imprimen y la van comparando. Cuarto, evidencia la realización de cálculos básicos seleccionando algunas variables de la colección de datos. Quinto, evidencia la instalación de librerías para el uso de gráficos. Hoy vamos a ver esa parte. Selecciona un gráfico de acuerdo con los datos y las variables seleccionados. Séptimo, elimina los datos nulos. También los eliminamos la vez pasada, recuerda. Creo que 4 filas, y luego lo que hicimos fue eliminar los datos duplicados. Dice, realiza el ordenamiento y agrupamiento de datos. También lo hicimos, ¿cierto? Dice, cumple con todas las indicaciones y requisitos de la extensión y el formato establecidos para la entrega de video. Y décimo, la entrega se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje con las fechas y con las fechas establecidas. 5%. Bueno, entonces, eso era lo que les quería aclarar. Esta es, digamos, la lista de chequeo, y lo que hay que hacer aquí en esta parte es realizar un video no más de 10 minutos con estos criterios de evaluación. Listo. Okay. Entonces, sí, señor. Mira, yo tengo una pregunta. Bueno, lo primero es que yo he tenido dificultades con ingresar a la plataforma. Hasta hoy fue que pude solucionar a través de llamando al SENA. Bueno, sí, señor. Me toca ponerme al día con todas las actividades. Perfecto. Lo que yo voy a preguntar, y es una de las preguntas que te hizo los compañeros anteriormente, es la siguiente. Muchos de nosotros nos sentimos más cómodos y es mucho menos pesado y más fácil de manipular, bueno, a parecer mío y creo que de algunos compañeros, lo que es Python y Visual Studio con la instalación, con la importación, carga de tanto de librerías como de archivos CSV. Aquí nos estás pidiendo un video. Sí, por eso, aquí nos estás pidiendo un video donde instalemos Python y Anaconda. Lo veo totalmente innecesario porque uno, pues tú lo guías, bueno, pues pero lo que ya tenemos instalado anteriormente. Exactamente, de hacerla con Visual Studio, pero omitiendo el paso de la instalación, porque ya lo tenemos instalado. Obviamos ese puntaje, pero usted ya sabe que si está instalado y nos ve la manipulación correcta, pues ese puntaje no nos daría, ¿no? Bueno, sí, se puede hacer, aunque pues ahí decía que, dice, digamos aquí en los datos generales, en la lista de chequeo, que haga una instalación. La instalación que hizo, o que muestre las que usted ya tiene las herramientas instaladas. Entonces lo que puede hacer es ingresar rápidamente, digamos, a Python, genera una instrucción, por ejemplo, print, funciona correctamente, y si por medio del print se imprime o se muestra, se despliega en la pantalla ese mensaje que usted está dando, entonces significa que la herramienta está bien instalada y listo, ¿cierto? Y así puede hacer con las dos herramientas.
Entonces no hay Ok. problema. Yo tengo otra pregunta, Entonces, al profe. respecto. Muchas Sí, sí me gracias, hago profe. Sí, señor, cuénteme. Para el video debemos usar alguno de los archivos CSV que usted envió o podemos hacer uno nosotros. Pues mira, ahí lo que dicen es que descargue el archivo que estaba, ¿cierto? Entonces, por eso yo les envié el archivo que se llama, se me olvidó el nombre, bueno, el archivo que les envié, porque ese está en formato CSV, ¿cierto? Pues no sé, pues digamos, para que todos nos den los datos, pues sería bueno trabajar con ese mismo archivo. Bueno, voy a salir un momento de este y voy a mirar, por ejemplo, si no me equivoco, es la guía de aprendizaje que también se la envía, la guía de aprendizaje 1. Vamos a ir a donde habla del video para que ustedes se den cuenta qué es lo que tienen que realizar, ¿cierto? Esta es la opción. Veamos a ver si es esta. Infografía, no, todavía no. Creo que está esto como lento. Tres dos, la actividad de entender los conceptos básicos de la estadística. Ese es el del día lunes. Sí, permítame un momentico, ubiquémosla bien. Esto es el del día lunes. Dice, entender los conceptos básicos de estadísticas. Dice, el objetivo de esta actividad es comprender cada uno de los preparación de datos, además de los componentes de la estadística como un medio fundamental para análisis exploratorio de datos. Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante un cuestionario en línea, mediante la plataforma, entender los conceptos básicos. No, entonces, esta no es, permítame un momento, me sigo desplazando. La 13, implementar herramientas y librerías, véala, aquí está, por favor. Aquí, la 3.13, veamos a aprendizaje, implementar las herramientas y librerías. Sí, creo que es esa. Vamos a ver, dice, el objetivo de esta actividad aquí propuesta es el reconocimiento de los elementos necesarios para la implementación de las herramientas y librerías basadas en Python, las cuales son fundamentales para el análisis y procesamiento de los datos en una organización. Luego dice que materiales de la formación a consultar. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en recursos y herramientas para el análisis de datos. Evidencias. A continuación se describen las acciones y correspondientes evidencias que conforman esta actividad. Bueno, veamos aquí, dice video. Descripción del funcionamiento de las herramientas Python para la manipulación y visualización de la información. El objetivo de esta actividad es de que el estudiante comprenda en detalle cómo funciona la herramienta Python para la manipulación y visualización. Y describa por medio de un video el paso a paso requerido para desplegar su entorno de trabajo. De igual manera que establezca los requerimientos mínimos del sistema para que el funcionamiento de la herramienta sea óptimo. En el componente formativo encontrará diversas ayudas multimediales que le ayudan con la puesta en marcha en los primeros pasos del entorno de desarrollo. Entonces, vean, ahí dice un video, ¿cierto? Donde demuestre que Python correctamente, algo así, ¿no? Elementos para tener en cuenta. El video debe mostrar la herramienta Anaconda Jupyter Lab instaladas correctamente. El video debe mostrar la instalación de las librerías explicadas en el componente formativo. El video debe mostrar los ejemplos que se realizan con el componente formativo.
Lineamientos para la entrega. Bueno, ahí dice que es un video narrado en el que se explica la herramienta Anaconda de Jupyter Lab. Las herramientas están instaladas correctamente. Debe explicar el uso de la herramienta con una introducción de máximo 2 minutos. Posteriormente, el video debe exponer diferentes ejemplos. Dice extensión máxima 10 minutos, o sea, no pasase de 10 minutos. En el formato debe ir en MP4 o formato que permita la visualización de manera sencilla para reproducir el video. Para hacer el envío de la evidencia, remitirse al área de actividad correspondiente. De video, descripción del funcionamiento de la herramienta Python para la manipulación y visualización. Ese es la del día del lunes. Y aquí el informe en el que se identifiquen variables y componentes es la del día de hoy, ¿sí? Que es donde vemos lo que hay que realizar. Entonces, vamos a ver, yo la tengo aquí. Vean, aquí tenemos, yo este caso propuesto ya se lo envié a usted. Lo que hacemos inicialmente dice estudio del caso análisis exploratorio de datos. Aquí tenemos que la empresa AIA Limitada empieza un proceso de implementación de Machine Learning. Usted ha sido designado para una de las tareas más importantes dentro del proyecto, el cual consiste en realizar un análisis exploratorio de los datos y documentar los resultados encontrados, generando un informe que involucre los procedimientos y resultados. Corresponde a precios de viviendas y locales para la venta y la colección de datos cuenta con variables que se involucran en este valor. La información se encuentra en el siguiente enlace. Aquí tengo el enlace, lo voy a copiar, control C, y vamos a ir al explorador. Voy a abrir una pestaña por acá y voy a pegar ese enlace, control V. Hago y por medio de ese enlace me lleva donde está el archivo que tiene una extensión .csv. Bueno, aquí estamos ingresando a la página y lo que hacemos es, nos vamos por aquí por donde dice exportar. ¿Sí? Vean, esto dice inmuebles disponibles para la venta, Hacienda y Crédito Público. Entonces aquí está la información. Ingresamos aquí donde dice exportar y dice exportar. Se ve, listo, en ese formato es que lo necesitamos. Decimos aquí, clic, hago clic en descargar. Dice aquí, se inició la descarga. Aquí me dice que el archivo se llama inmuebles disponibles. Yo ya lo había descargado, por eso me sale aquí el número 2. Le digo guardar. Listo, ya me la guardó. Entonces ya podemos salir de aquí. Bueno, entonces ya tenemos ahí los datos que vamos a trabajar. Listo, entonces no se le olviden. No, perdón. Este ya se los compartí. Entonces no, sino que ustedes miren, ingresen por este link, descargan el archivo y ya podemos trabajar. Vean, la vez pasada les estaba presentando esto. Entonces, esta vez se trata de este informe. Vean, el informe debe dar cuenta de el procedimiento para la importación del archivo CBS. Ya hicimos el procedimiento para la importación, ¿cierto? Vamos y ahorita lo vamos a trabajar. Ahorita vemos cómo. Planteen una pregunta objetivo, total de registros, total de columnas. Por el momento creo que le voy a colocar aquí el total de registros es 448 y el total de columnas son 12. Detallado de cada columna. Detallado de cada columna pueden colocar, por ejemplo, la columna precio es un valor numérico, el valor dirección es un campo. Identificar cuáles de las columnas son categóricas y numéricas. Listo, lo realizan. Ya por ahí vimos que eran variables categóricas y cuáles son las variables numéricas.
Entonces, de esas 12 variables o 12 columnas deben identificar eso. ¿Cuáles son variables numéricas? En este momento yo sé que son 4 numéricas, entonces hay 8 que son categóricas. Le voy a colocar aquí 8 y numéricas son 4. Pero entonces tiene que recordar cuáles son esas categorías, ¿sí? Identifique en qué columnas existen valores nulos. En este momento, vamos a ver, yo ya lo hice, pero no recuerdo exactamente, dejemos este en blanco. Identifique si existen registros duplicados. Creo que no hay registros duplicados. Realice un reporte estadístico de los datos numéricos, media, moda, mediana, desviación estándar, cuartiles, entre otros los que considere. Identifique. Utilice gráficos para identificar los valores atípicos. Realice histogramas de frecuencia. Use la herramienta para gráficos para determinar la correlación entre las variables. Realice y explique la eliminación de datos nulos o duplicados. Agrupe columnas que considere puede generar información importante. Cree nuevas columnas a partir de datos a partir de los ya existentes. Identifique columnas de acuerdo con el objetivo. A mí me parece que las preguntas que no aportan es la última, que se llama datos adicionales. Hay otra, pero ahorita la vemos, no recuerdo el nombre. Realice conclusiones sobre las variables que considere tienen mayor relevancia y dejar documento usando gráficos y captura de pantallas para todo el proceso. O sea, ustedes pueden ir realizando captura de pantalla para realizar. Bueno, entonces no se les olvide que este archivo ya también lo tienen ustedes. Listo. Ahora, bueno, ya tenemos, voy a ir donde estoy trabajando, al archivo. Si se dan cuenta, vean, aquí tengo el archivo que acabamos de descargar, ¿cierto? Yo lo renombré con un nombre más cortito y lo llamé inmuebles disponibles. Y ese tiene extensión asterisco.csv, ¿sí? Porque ahorita lo ahí ya es este mismo, pero lo renombré así para que el nombre sea más cortico, así me acuerdo más fácil de el nombre de esa. Listo. Entonces, ahora sí voy a ir aquí a Jupyter, ¿qué? Lab, ¿sí? A Anaconda Jupyter Lab. Entonces, ¿qué es lo que iniciamos haciendo con este? Yo tengo aquí también un archivo, déjenme ver, está en Word. Eliminar datos nulos, voy a ir al principio, que aquí, bueno, tengo nuevamente estas dos opciones, como hice una copia, entonces no hay problema, dice, explicar Jupyter Lab, no, esa no corresponde, entonces vean, aquí dice, nombre del archivo, caso propuesto, que es el que les acabo de leer, ¿cierto? La empresa EBRE, aquí tenemos cómo ir a los datos, luego está aquí el procedimiento que también acabamos de leer, este archivo también se los voy a enviar ahorita o mañana cuando terminemos, dice, iniciamos, dice, importar pandas, ¿sí? Vamos a ver el archivo, entonces vean, vamos a darle la instrucción de importar pandas para que esté la librería ahí. Entonces, con esta instrucción, vamos a Jupyter Lab. La pego aquí, control B, listo. Shift, enter, y me ejecuta la instrucción. Hoy vamos a estar un poquito de pronto más rápidos. Entonces ahora que es leer el archivo, ¿cierto? Vean, si se dan cuenta, aquí ya coloqué inmueblesdisponibles.cbs, ya está dentro de la instrucción el nombre del archivo. Control C, voy a Jupyter, me hago en el siguiente renglón del cuaderno, la copio, Shift, Enter, la ejecuto, regreso nuevamente, estamos ahora iniciando. Permítame un momentico que creo que este archivo enviarles el link, lo voy a cerrar, no lo necesitamos para que no nos
estorbe ahí. Vamos a ver qué otro archivo podemos cerrar. Este no, porque es el que estamos trabajando. Bueno, entonces, ahora vamos aquí a imprimir el encabezado. Dice aquí, muestra las filas. Vamos a ver, ya que lo leímos, ¿cierto? Vamos a ver el contenido. Al archivo donde estamos trabajando, control B, shift enter. Entonces, vean, aquí nos muestra, con ese comando nos muestra las 5 primeras filas. Vean, nos dice el código, que este es el código. Luego tenemos la ciudad, el departamento, el barrio. Por aquí a continuación tenemos el área construida, detalle disponibilidad, el estrato, el precio de la vivienda, el tipo. Luego dice el lote de terreno. Bueno, no, listo, ahí. Bueno, entonces ya con ese comando, para que vayamos viendo la información que tenemos disponible, ¿cierto? Regreso nuevamente al archivo porque ya tengo ahí en orden lo que vamos a hacer. Aquí vean, tengo una captura de pantalla precisamente de eso que acabamos de ver. Y aquí nos dice que con el comando dfinfo nos muestra. Un momentico, que hubo un salto. Listo, aquí la tengo. Lo copio, vamos allá al cuaderno, llamémoslo cuaderno para. Listo, lo ejecuto. Me salió error de sintaxis. Déjeme ver. Escribámoslo de df.info. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y enter. Perdón, shift enter. Sí, algún error teníamos ahí. Entonces aquí me está mostrando la estructura del archivo, como lo vimos el lunes. Ya. En este lado me muestra los campos que están numerados del 0 al 11, o sea, hay 12 columnas, ¿sí? Y los campos son código, ciudad, departamento, barrio, dirección, área del terreno, área construida, detalle, disponibilidad, estrato, precio, tipo de inmueble y datos adicionales. Mira, que tenemos 448 registros. No sé, creo que sí coloqué el 448. Vamos a ver. No, no es ahí. Déjeme ver. No, este también lo puedo cerrar. Guardemos. Me queda otro. Vamos a ver si ese es. Listo. Por aquí creo que es. Estudio caso. Listo. Sí, vean, tenemos 448, está correcto. El número de columnas es 12. Listo. Regreso allá. Listo. Los datos numéricos, que es otra pregunta, entonces vean, aquí dice entero, está el código, está por aquí el área del terreno, que también es entero, el área construida también es entero, y el precio, que es la otra área construida. Pero si nos damos cuenta aquí en este reporte que tiene 59 registros, ¿sí? Y los datos adicionales tiene 77. Entonces voy a regresar aquí al archivo donde está el procedimiento, que también ya lo tenemos, vean, es la misma, 59 y 77. Entonces dice, df 10 muestra los 10 primeros registros, por si queremos ver los 10 primeros registros. Veámoslos un momentico para seguir el procedimiento. Listo. Copio, voy allá. Listo. Control B y Shift Enter. Entonces, vean, me está mostrando los 10 primeros registros desde el 0 hasta el 9 y también me muestra la estructura: código, ciudad, departamento, barrio, dirección, área del terreno, área construida, detalle, disponibilidad, estrato, precio. Bueno, ahí están las 12 variables, ¿cierto? Vean.
tienen valores, no tiene valores, o sea, está en blanco o campos nulos para estos 10 primeros registros. La otra variable que nos mostraba es esta, bueno, datos adicionales, la que acabamos de ver. Y la otra es barrio. Veamos el barrio. Vean. Barrio también tiene NA. Entonces, al hacer el análisis, nos puede salir error por esos datos que no son coexistentes. Listo. Entonces ya vamos aclarando qué hay que ir colocando en esta parte del informe. Identificar cuáles columnas son categóricas tenemos. Bueno, aquí yo solamente dije 8, pero entonces hay que nombrar cuáles son las 8 y cuáles son las numéricas. Identificar en qué columnas existen datos nulos. Ya vimos que existen datos nulos en, perdón, no, en datos nulos aquí arriba en esta, cuando vemos la estructura, dice en datos adicionales y en barrio. Entonces podemos decir aquí en las variables o en las columnas barrio y datos adicionales. Y ya ustedes van a ir haciendo ahí el informe, ¿cierto? Listo. Regreso aquí al archivo, perdón, a este archivo y vemos, bueno, perdón, este primero. Listo, listo. Ya vimos que mostró los 10 primeros y vimos la estructura que, bueno, no, sí, aquí está a continuación, dice, y aunque aquí dice detectar valores nulos por medio de esta instrucción. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahorita? Ahorita vimos la estructura, ¿cierto? Vimos la estructura y nos dice el número de registros. Ahora vamos a ver por medio de esta siguiente instrucción los valores nulos, ¿cierto? Control C, voy aquí al cuaderno y ejecuto la siguiente instrucción. Control B y Shift Enter. Entonces, vean, me aparece que el código, el campo o la columna código 0 no tiene barrio, tiene 389 códigos nulos. Aquí me está confirmando lo que habla. Por ejemplo, barrio tiene apenas 59 correctos y datos adicionales tiene 77. Entonces aquí me está diciendo que tiene 389 filas donde hay datos nulos y datos adicionales tiene 371 filas o registros donde tiene datos nulos, ¿sí? Entonces ya vamos ampliando, digamos, la información. Listo, aquí saca ese mismo dato, lo copié, lo ahora dice que para detectar valores vacíos o nulos. Bueno, esa era la que teníamos, ¿cierto? Entonces dice aquí tenemos el ejemplo de la vez pasada, lo dejé. Y aquí dice, elimina todas las columnas que tienen datos vacíos. Dice, DF elimina, o sea, con el axis, cuando le coloco axis 1, dice que elimina todas las columnas que tienen los datos vacíos. Y cuando tiene el axis es igual a 0, elimina todas las filas que tienen datos vacíos. No podríamos, porque nos eliminaría todas las filas que tienen datos. Debemos es como tratar de eliminar columnas. Entonces, por eso dice aquí, DF es igual a DF drogma, así se elimina columnas con datos vacíos o nulos. DF info muestra la información, ¿sí? Bueno, pero entonces el primer paso es utilizar este comando. Déjenme ver. Espera un momentico que aquí lo tengo como más detallado. Vamos a ver si... duplicados. ¿Qué pasó? Yo lo tenía por aquí. Bueno, aquí nuevamente me está dando la información. Permítanme un momentico. Bajamos. Bueno, sigamos este orden. Yo creí que lo había arreglado. Lo había escrito por ahí. Subamos un momento.
Entonces sigamos este orden. Bueno, dice aquí que este comando, df, me va a elimina todas las columnas que tienen datos vacíos o nulos. Entonces vamos a ejecutar control C y se supone que debe eliminarme, en este caso, 2 columnas, que son las columnas. Bueno, ahorita ejecutémoslo y vemos a ver cómo nos aparece. Control B. Bueno, ahora vamos a dar la df.info, abrimos paréntesis, cerramos y ejecutamos esta para ver la estructura. Mira, entonces, ahora me sale que son solamente 10 columnas. Inicialmente habíamos partido de 10 columnas, ¿cierto? Entonces, vean, eliminó la última columna. ¿Y cuál era la otra columna que tenía valores nulos? Veámosla aquí. Entonces, barrio y datos adicionales. Entonces, vean, ya en esta estructura, barrio ni datos adicionales. Y me siguen apareciendo las variables numéricas como código, son 4, ¿cierto? Área del terreno, área construida y tipo, ¿y qué? Y precio, y el precio, que son las variables numéricas. Continuando en ese orden, bueno, aquí me muestra ya los 10 que estábamos viendo allá, yo los capturé y los coloqué acá. Luego dice que eliminación de valor. Vamos a eliminar, pues ya eliminamos fuera las columnas, ¿cierto? Que no nos reportan, no son determinantes para el análisis de datos. Entonces dice aquí duplicados, ¿cierto? Como no tenemos duplicados, pero lo podemos comprobar, ¿cierto? Por medio de este comando, que es el comando df-duplicated. Lo voy a colocar por aquí. Pero en minúsculo. Duplicados. df. Vamos a ver si está bien escrita. A duplicated. Listo. Para detectar duplicados. Entonces, vamos a ir allá. Vamos a copiar este comando y revisamos a ver si tenemos duplicados. Como una forma de comprobar, porque creo que no hay. Control B, Shift, Enter. Entonces, nos dicen que el campo 1, falso. Listo. Y dice que continuamos con los mismos 448 registros o filas. Falso significa que no tenemos registros duplicados. Al regresar, vamos a ver, vean, aquí está nuevamente falso. Y aquí me dice que el total es 148. Aquí hay una explicación, dice, este resultado es la salida df duplicada y que verifica si hay filas duplicados en el data frame o base de datos. Dice, explicación, dice, cada número 0, 1, 12 representa el índice de la fila de data frames, ¿sí? Cada valor false indica si la fila es duplicada o no. False significa que la fila no está duplicada y true si la fila es una copia exacta de otra anterior. Length 400 indica el número de filas que tiene el data frame o la base de datos. Y the type bool significa que los valores son tipo booleano, o sea, verdadero o falso. En esta, o sea, falso, es verdadero o falso, tipo booleano, listo. Entonces ahí nos da bueno, para duplicados, listo, eso ya los vimos. Aquí seguimos con los duplicados. Listo, ya hicimos el df de info. Ahora vamos a ver, estaban hablando, o allá se habla de un análisis univariado o un análisis
multivariado, ¿sí? Entonces dice que el análisis subvariado univariado examina una sola variable a la vez para entender su central o dispersión. Se utilizan herramientas como medidas de tendencia central con la media, mediana y moda. Medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar y uno que se llama rango intercuartilico. Visualización se hace por medio de un histograma. Entonces, vean, aquí necesitamos, para continuar el análisis de la información de ese archivo de viviendas, importar, bueno, dice que ha colocado importar la librería desde el principio, no es necesario repetirla. Sin embargo, hay ocasiones en que es necesario, pero para que no nos vayamos a equivocar, yo la voy a nuevamente a importar. Control B, Shift Enter. Algo nos salió mal aquí en esta. Bueno, ahorita la revisamos o revisémosla de una vez. Dice sintaxis error. Dice importar pandas. Es que la escribí 2 veces. Control B. Listo, ya importamos pandas. Bueno, algo que quería aclarar, vean. Aquí en cada vez que decimos o ejecutamos la instrucción, aquí al lado izquierdo nos sale el número de la instrucción. Por ejemplo, aquí estamos en 11, aquí estamos en 10, ¿cierto? Para después, por ejemplo, remitirnos. Si nos sale así en rojo, significa que tenemos algún error, ¿cierto? Y lo que también podemos ir haciendo en este archivo es irlo grabando. Esta podía ser otra evidencia, porque vean, como ustedes tienen aquí el paso a paso también. Bueno, continuemos nuevamente aquí, que ya casi vamos a terminar, me parece a mí. Listo, ahora vamos a importar otra librería. Control C. Ya miramos a ver si está la explicación de qué hace estas librerías. Listo, ya se importaron las 2 librerías que necesitamos trabajar. Veamos a ver si por aquí creo que yo las coloqué. Pero entonces creo que estas son las que nos permiten, o trabajar con gráficos. Entonces ahora vean, tenemos aquí que va a leer nuevamente el archivo para cargar datos, ¿sí? Entonces dice primero lee el archivo que está en inmuebles disponibles CBS y le dice para cargar la datos. Luego dice que va a ser precio, describe estadística para hacer una estadística básica. Vamos a ver, vamos a seleccionar ese primer instrucción, la vamos a ejecutar en el cuaderno. Control B, Shift Enter, listo. Se leyó el archivo o el data frame, como lo queramos llamar, o la base de datos. Y ahora lo vamos a visualizar. Vamos a visualizarlo. Lo copiamos nuevamente al cuaderno. Control B. Lo ejecutamos con Shift Enter. Y aquí nos muestra como estamos haciendo un análisis univariado, o sea, de una única variable, que es el precio, ¿cierto? Porque es el que colocamos aquí en la instrucción número, déjeme ver, aquí en la instrucción anterior, déjeme ver dónde está, aquí, pandas, mire aquí, ahora no la encuentro, la instrucción 15, donde dice print df precio, describe, ¿cierto? Entonces, vean, aquí me describe la variable y me saca lo que es la media, la desviación estándar, el valor máximo, el primer cuartil, que es el 25%, el segundo cuartil, que es el 50%, el tercero, el 75%, el número máximo, o sea, el valor máximo de la vivienda, y el valor mínimo de la vivienda está, bueno, están en ceros, porque estaban en cero, o sea, no les habían colocado precio a la vivienda, ¿sí? Entonces ahí me está dando un análisis estadístico de esa variable o de esa columna precio. Entonces,
si lo seguimos haciendo para cada una por separado, es un análisis univariado, que significa que está analizando una sola variable. Ahora, continuando por aquí, bueno, datos estadísticas, y decíamos que era univariado. Resaltémoslo con color rojo. Vamos a continuar. Aquí me muestra ese dato que estábamos viendo allá, ¿cierto? Y aquí está la explicación. Dice, cantidad de valores 448. ¿Dónde está el 448? No lo encuentro acá. Quería que lo recorté. Bueno, vamos a ver. La media dice que es 9.37, media 9.37, a la 12, o sea, 9.37 por 10 a la 12. La desviación estándar, ¿sí? Creo que es esta, sí, la desviación estándar 3.81, sigamos viendo, dice 3.81 por 10 a la 13, mide cuánto varían los valores respecto a la media. Un valor alto indica que los precios tienen una gran desviación, una gran dispersión. Luego tenemos el valor mínimo en el precio, que hay viviendas que no le han colocado precio, entonces es 0. Dice, el precio más bajo registrado. Una vivienda pues no puede tener ese precio. O sea, significa que no le han colocado el precio. El 25% del primer cuartil dice que es 1.25 por 10 a la 11. Dice, el 25% de los datos tienen un precio menor o igual a 125.725 millones de pesos. O sea, en ese 25% están estos valores. Luego el es de 165.205.000 millones. Están esos valores bien grandes, lo que significa que la mitad de los valores están por debajo de este número y la otra mitad están por encima, así porque esa es la mediana. El 75%, o sea, el tercer cuartil dice que el 75% de los datos tienen un valor menor o igual a 1.86 billones. O sea, es agregarle que billones 12. Listo, en billones. El valor máximo dice que es 4.5 por 10 a la 14. Dice, el precio más alto registrado es o sea, la vivienda más alta tiene este valor. Esos valores sí que están bien altos. ¿Ven? Y por aquí tenemos conclusión al respecto. Dice por acá que hay 448 registros en la columna precio. Como estamos viendo solamente la columna precio, ¿cierto? Los precios tienen una gran mínimo de 0 y un máximo de 452.3 billones. La mediana es 165, aquí nos está haciendo un resumen. La desviación estándar dice es muy alta, lo que sugiere que hay valores extremos que afectan la distribución. Y eso es cierto, ¿no? Porque hay valores extremos como 0 y el valor máximo que por ahí veíamos. Para visualizar estos datos podemos usar un histograma para ver la distribución. Entonces dice que debemos utilizar, se usa para crear gráficos estadísticas de manera sencilla. Y esta otra, la Matplotlib, se usa para mostrar los gráficos generados. Entonces, Seatboard se utiliza para crear los gráficos y Matplotlib para mostrarlos. Entonces, vean, nuevamente, ingresamos aquí y hay que importar dos librerías, o sea, estas que acabamos de ver, una que genera el gráfico y la otra. Entonces aquí, en esta instrucción 16, control B, la ejecutamos, ya importamos esa librería. Ahora vamos a importar la segunda, que se requiere, que es esta, control C. Perdón, vamos al cuaderno. El cuaderno, ¿qué pasó con el cuaderno aquí? Control B y también la ejecutamos, la importamos en esa librería. Ya hemos importado. Regresamos allá al archivo y ahora tenemos aquí precio. Bueno, esto es para
ver, vamos a ver, control C, control V, la pegamos y la ejecutamos. Sigamos viendo la explicación. Acá dice, pero él nos debe crear una gráfica. Ya, vamos allá, vamos a verlo. Regresemos, que no lo había creado, creo. Listo, vean, aquí ya lo tiene el histograma. Yo lo capturé, la captura de pantalla y la llevé allá, ¿cierto? Aquí nos muestran los rangos que él creó para esa variable precio. Vean, aquí está la variable precio y por aquí están los rangos. Vamos a ver si es cierto. Regresamos aquí a este archivo que nos da la explicación. Dice, la instrucción stopplop, hisplop, con la variable bin30 en Seaborg crea un histograma para visualizar. O sea, por medio de esta librería creamos el histograma que que ya visualizamos, ¿cierto? Con la variable precio en el data frame o base de datos. Entonces nos dice aquí que explicación de cada parámetro. Se ha generado un histograma con la columna precio. ¿Sí? Dice pin 30 divide los datos en 30 intervalos o cajas para ver la visualización. Y KD-true, que significa estimación de la densidad del kernel, el KDE, que es verdadero, dice, agrega una curva de densidad para mostrar la tendencia de los datos. Entonces, si nos devolvemos aquí, él por aquí dice que tiene la variable precio y cada barra significa la frecuencia. Ese valor del precio de la vivienda, cuántas veces se repite. Por ejemplo, el 0, como vemos, está en 400. Eso significa que la frecuencia es 400. Hay muchos registros, filas o filas que no se les ha colocado el precio a la vivienda, ¿cierto? Y por aquí, vean, el precio como está con exponente a la 14, pues lo hacen así, queda pequeñito. Bueno, aquí por todo el borde del eje de las X o de las axisas está el color azul, ¿sí? Entonces están el precio, vean, el precio, de los precios más altos tenemos este que es 4 multiplicado por 10 a la 14, o sea, el 4 más 14 ceros, ¿cierto? Entonces, ese es el valor de estas viviendas de por aquí. Aquí tenemos 3 elevado por 10 a la 14. Entonces, el histograma de frecuencia cuando las variables son univariadas y tomamos solamente una columna. Entonces, ¿qué hace este plot show? Dice, la instrucción, bueno, estamos en la explicación. Continuemos primero. A ver, explicación de cada parámetro, listo. Interpretación del gráfico, dice. Las barras representan la cantidad de datos dentro de cada intervalo de precio, las barras. Entonces aquí, pues, pero como están dentro de una frecuencia pequeña, bien, no alcanzan a estar entre 0 y 50, o sea, están entre 0 y 50, pero están muy por debajo incluso del 25%, entonces del 25 y el 50 están más abajo, ¿cierto? Entonces por eso se ven así, apenas el color azul, ¿cierto? Muy bajo. Listo. Si la curva KDF es simétrica, los datos tienen una distribución normal. Si la curva K significa que hay valores extremos que afectan la distribución. Entonces, como hay valores extremos muy pequeñitos, se afecta la distribución y está alargada hacia la derecha, ¿ven? Muy alargada. Listo. Ahora seguimos con el análisis multivariado. El análisis multivariado es cuando se tienen en cuenta más de una variable. Vamos a ver, es una técnica estadística que estudia la relación entre múltiples variables simultáneamente. En Python
bibliotecas como Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn, CP. Bueno, ahí tenemos las variables que se requieren para hacer el análisis. Dice, pasos para realizar un análisis multivariado en Python. Primero, cargar y exportar los datos. Antes de aplicar técnicas estadísticas e importar cargas y explorar datos. Entonces, hay que ir colocando las variables. Dice aquí, importar pandas. Aunque yo lo voy a volver a importar para tener seguridad. Bueno, aquí a continuación de la gráfica, control V y la ejecutamos con Shift. Entonces ahí tenemos la instrucción número 19. Regresamos al archivo donde tenemos la secuencia. Dice crear datos desde un archivo. Listo. Entonces vamos a leer nuevamente el archivo aquí. Leámoslos, aunque ya lo leímos, sigamos las instrucciones. Seguros. Control V, Shift Enter. Entonces ahí leímos los datos. Vemos a ver cuál es la siguiente instrucción. Dice ver las primeras filas. Entonces vamos a ver las primeras filas nuevamente. Control C. Lo pegamos y la ejecutamos con Shift. Bueno, ahí nos muestra nuevamente las primeras filas. Veamos a ver si dice ciudad, barrio. Sí, barrio fue una de las variables. Nos leyó nuevamente el archivo desde el principio. Vamos a ver. Continuando en el orden para hacer el ejercicio completo. Ahora tenemos que importar pandas. Bueno, fue la que utilizamos. Allá capturamos esa información, la traemos aquí, que es la que acabamos de ver. Para ver la información completa utilizamos la instrucción dfinfo. Entonces, veamos la información completa. La pegamos y la ejecutamos. Entonces, aquí, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando nuevamente 12 variables, ¿cierto? Nuevamente al leer, como ya terminamos el análisis univariado, ahora vamos a hacer el multivariado. Y tenemos las mismas variables y los mismos registros que veíamos al principio. Aquí la captura de pantalla, print, df, ver estadísticas. Entonces, vean, aquí como vamos a hacer el análisis completo, me va a hacer la media, o me va a contar los registros, ¿sí? La media, la desviación estándar, el valor mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el 50%, el tercer cuartil, y el máximo de valores en cada una de estos campos, por ejemplo, código, área del terreno, área. Aquí me está mostrando solamente 4 variables, ¿cierto? 4 variables o 4 columnas. ¿Por qué? Porque estas son las columnas que son numéricas. No le podemos sacar desviación estándar, por ejemplo, vamos a ver al estrato, al tipo de inmueble, a los datos adicionales. No se le pueden sacar. ¿Qué me está mostrando? Que cuenta los registros, sí, son 448, el área del terreno. Luego tenemos para cada uno de estas columnas la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo valor. O sea, ahí ya he hecho, digamos, los datos estadísticos de la base de datos. Análisis de correlación. Entonces dice, para analizar la relación entre variables numéricas se usa la matriz de correlación. Entonces aquí tenemos que importar otra biblioteca, otras librerías, ¿sí? O bibliotecas, 2 más. Y luego dice que para poder hacer un análisis y generar este gráfico de correlación, debemos eliminar las variables no numéricas.
porque nos pueden generar error, ¿cierto? Entonces veamos a ver, dice análisis de correlación. Vamos a impar estas bibliotecas. ¿Por qué digo yo que hay que eliminar las variables no numéricas? Yo ya lo había desarrollado y a mí me generó error. Entonces, la forma de eliminar esos errores es quitar las variables que son no numéricas para poder hacer el análisis de las variables numéricas o para generar, por ejemplo, el gráfico, porque él no puede generar con variables de texto, o sea, variables no numéricas. Bueno, ya importamos las dos librerías que requerimos. Ahora vean, aquí dice, eliminar todas las columnas con datos tipo objeto, o sea, tipo texto, ¿cierto? Entonces, como lo hicimos antes, dice df dropbox, que incluya el objeto cuyas columnas sean iguales a 1. Cuando axis es igual a 1, borra todas las columnas. Pero entonces, lo vamos a que lo podemos hacer en una forma más manual para que ustedes vean la diferencia. ¿Ven? Aquí tenemos esta forma de eliminar columna. Aquí le digo que eliminen la columna ciudad, departamento y barrio, que son variables de texto, ¿cierto? O sea, no numéricas. Pero antes voy a ir allá y ejecutamos la instrucción de finfo para que veamos la estructura y podamos hacer una comparación con la siguiente cuando ya borremos la siguiente. Vamos a ver si la tenemos. Ah, bueno, aquí ya está. Aquí está, entonces no es necesario ejecutarla. Veamos a ver la siguiente instrucción. Bueno, entonces vamos a eliminar, voy a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, como la instrucción, en esta instrucción dice que vamos a borrar tipo de inmueble y datos adicionales. Entonces, la tenemos seleccionada, control C, y vamos al cuaderno, pegamos la instrucción, enter, listo, ya se supone que hemos borrado dos columnas, que son la columna 11, ¿cierto? Y la otra es tipo de inmueble. ¿Dónde está tipo de inmueble? Ah, o sea, las últimas dos, ¿cierto? Entonces ahora, pf.info, abrimos y cerramos paréntesis y ejecutamos esa instrucción y nos deben aparecer solamente 10 campos. Listo. Desde la 0 a la 9 y ya no nos aparece, ¿cierto? Bueno, ahí vamos eliminando columnas. Bueno, continúa, pero las que quedan, pues sí, conservan, digamos, los 448 registros, menos esta de barrio, que es donde hay valores nulos. Continuando, bueno, entonces ahora voy a eliminar las columnas dirección, detalle, disponibilidad y estrato. Control C. Regresamos aquí al cuaderno. Control B. La ejecuto con Shift. Listo. Entonces ahora nuevamente le damos a dar df.info. Abrimos y cerramos paréntesis, la ejecutamos y ya nos disminuyó en dos columnas, ¿cierto? Entonces dice, vean que ahora tenemos ¿qué? De 0 a 6 tenemos 7 columnas. ¿Sí? Déjenme ver. Listo. Ahí, listo. Ahora las otras, creo que nos quedan 3, entonces, que serían ciudad, departamento y barrio. Control C. Nuevamente regresamos al cuaderno, pegamos la instrucción, la ejecutamos con Shift Enter y ahora nuevamente vamos a ver df.info. Abrimos y cerramos paréntesis, la ejecutamos Enter y nos muestra que nos quedan apenas las variables de variable entero. Cada una tiene 448 registros y tenemos código, área del terreno, área construida y precio. Solamente nos quedaron entonces las variables tipo entero.
y nos dice que ese archivo ahora está utilizando 14.1 kilobytes. Ha disminuido, si se da cuenta, vean, aquí en el anterior decía que tenía 24.6 kilobytes, al eliminar, disminuyendo el tamaño. Y en esta tenía 35.1 kilobytes, bueno, para entender esa explicación. Ahora nos falta realizar esta gráfica, como se llame, no sé cómo se llama, la correlación, o sea, de la correlación, dice. Bueno, ya hicimos esta parte. Ahora dice matriz de correlación. Entonces, necesitamos ejecutar este comando para que nos genere o esa matriz de correlación. Control C. Ya aquí aparte vimos que ya habíamos incluido las librerías que necesitamos y borramos las columnas que no son que son texto o que son no numéricas. Regresamos aquí al cuaderno, control B. Perdón, aquí se me fue una instrucción más. Primero, una por una. Sí. Sí. Shift, Shift Enter. Bueno, listo. Ahí me generó. Entonces, si se dan cuenta, en el eje de las X tenemos las 4 variables, ¿sí? Y en el eje de las Y tenemos las mismas 4 variables. La correlación siempre cuando es igual, espera un momentico, la subimos, listo. Aquí, cuando es, por ejemplo, vean, de código a código, pues la relación es 1 a 1, ¿cierto? Menos 1. Área construida con área es 1, ¿cierto? Listo. Entonces ahí no nos va a mostrar mucha variabilidad porque es el mismo con el mismo. Entonces, para explicar, aquí tenemos, por ejemplo, precio y área del terreno que dice 0.47. Entonces, aquí está mostrando cómo influye, por ejemplo, una variable sobre la otra, ¿cierto? Y aquí dice que hay una correlación del 47%. Entonces, veamos la explicación. Entonces, un minutico, me entré al archivo que no era, es aquí. Listo, entonces tenemos la captura de pantalla que yo ya la coloqué allá. Entonces dice que el valor 0.47 representa el coeficiente de correlación entre la variable precio y el área del terreno. ¿Qué significa este coeficiente de correlación? Dice, el coeficiente de correlación mide la relación lineal entre dos variables. En este caso indica cómo el precio de una propiedad su área del terreno. Dice, si el coeficiente de correlación, si el coeficiente es cercano a +1, significa que hay una correlación fuerte, una relación positiva. Cuando el área aumenta, el precio también tiende a aumentar. O sea, ese es el tipo de correlación cuando es fuerte. Dice, si el coeficiente es cercano a -1, indica que la relación es negativa. Cuando el área disminuir. No es como lógico eso, ¿cierto? Que si usted tiene un terreno y al aumentar el área, el precio disminuye. Bueno, pero eso es lo que nos dice acá. Si el coeficiente es cercano a 0, significa que hay una relación entre las variables. Ahora dice, interpretando ese valor de 0.47, dice, 0.47 mide una correlación moderada entre el precio y el área del terreno. Dice, esto sugiere que en general, cuando el precio también tiende a aumentar, pero no de una manera completamente lineal. No es una relación fuerte, lo que significa que otros factores pueden influir en el precio, como la ubicación, eso es cierto. La ubicación de un terreno, pues es diferente a si está en el centro de la ciudad o está alejado del centro, ¿cierto? El estrato, sí, el estrato también influye en el precio. La oferta, o sea, o si hay poca oferta, o sea, pocos lotes o pocos terrenos en el centro, pues el precio aumenta. Y también debido a la demanda. Si la demanda
es bastante, entonces pues la gente dice, uy, están solicitando mucho ese terreno, entonces le puede subir el precio. Luego dice por aquí, ¿cómo visualizar esta relación? Puedes graficar un diagrama de dispersión para ver cómo se comportan los datos. Entonces aquí nos dice que podemos utilizar este comando de verificar qué bibliotecas están cargadas en el entorno. Entonces, vamos a utilizar un momento esa instrucción. Entonces aquí, porcentaje. ¿Qué pasó? No me, es que ubiquémonos. Porcentaje. Wow. ¿Cierto? Aquí tenemos. Y es en minúscula, porque si le colocamos mayúscula nos genera. Listo. Entonces ahí nos está diciendo, ya nos está mostrando las variables que tenemos de F, que es el data frame, get IP, o sea, un archivo, Hudson, PD, PD que es la biblioteca o librería Pandas, y por aquí tenemos otras librerías. Regresamos un momentico al archivo. Dice, what, esto nos mostrará toda, o sea, en plural, con S, agregándole la S, pero colocándola, déjenme ver, aquí tenemos así minúscula, dice, aquí al ejecutar el comando watch, ejecutémoslo con S, para que veamos qué nos genera, o qué nos muestra. La ejecutamos y nos muestra estos datos que ya tengo aquí en el archivo. Listo. A ver, como yo inicialmente había hecho una prueba en Python, ahí mismo, o sea, había definido la variable A como que a la que le asigné un valor de 5, a la variable C un valor de 2, y luego hice la suma, o sea, y el valor lo llevé a C, entonces por eso me aparecen estos valores, ¿cierto? Y aquí a continuación están, digamos, las variables o librerías que se han utilizado, y aquí da, digamos, ¿sí? Aquí a continuación nos dice que si podemos hacer una gráfica de dispersión de esos datos, entonces nos toca, esta ya es la última parte, incluir las bibliotecas, estas bibliotecas que nos muestran. Voy al cuaderno, las voy a pegar y a ejecutar. Ya está la primera biblioteca. Vamos con la segunda. Importar. Si ustedes quieren tener un mayor detalle de las bibliotecas, no es sino que pregunten ahí qué función hace o realiza tal biblioteca. Ejecutamos esta otra biblioteca. Aquí, me equivoqué. Shift Enter. Listo. Bueno, regresemos aquí. Ahora, biblioteca, con la siguiente instrucción, me genera el versión. Entonces la copiamos y la pegamos en el cuaderno. Control V y la ejecutamos. Listo, entonces vean, ahí está mostrando la dispersión de los datos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en el diagrama de barras mostraba la columna aquí, que es donde los datos están, las casas no les han colocado el precio en la base de datos y solamente estas que son por aquí, que están en los precios más, en los rangos más bajos, que se creó porque recuerda que crearon 30 rangos, son los que tienen precio. Entonces esta es, vean, área de, aquí está, está que graficando el área del terreno con respecto al precio, ¿sí? Entonces está diciendo aquí que cuando el área del 3 puntos por 10 a la 8,
el área del terreno, entonces tiene un precio muy cercano a cero, ¿cierto? Porque si veíamos allá, la gráfica se extiende aquí a lo largo del eje de las abscisas o el eje de las X. Entonces ahí tenemos el gráfico de dispersión de área del terreno. Dice relación entre el área del terreno y precio. Aquí se generó también otra gráfica, pero pues muestra así, vean, en blanco, no mirarla, ¿cierto? No verlas, llegar hasta aquí, hasta lo que es el histograma de dispersión o más bien el gráfico de dispersión de las variables de precio con respecto al área. Bueno, regresemos a... Bueno, aquí tenemos lo que es, bueno, el archivo que yo les voy a enviar con el paso a paso. Podemos guardar y fuimos hasta la instrucción, o ejecutamos hasta la instrucción número 37. Y aquí quedan todas las instrucciones que se realizaron en el cuaderno. En el cuaderno que se llama programa, bueno, nos escribió programa 05, listo. Bueno, ahora sí, regreso donde ustedes. ¿Saben el calendario por aquí? Bueno, entonces, la evidencia, que es la evidencia número 4, que es donde ustedes van a desarrollar esta evidencia y es seguir estos pasos, ¿cierto? Toda esta parte que se vio, ustedes pueden irle sacando una captura de pantalla y en la explicación dice que este archivo que ustedes van a armar no debe superar las 10 páginas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta. Si ustedes revisan, permítanme un momentico, yo les muestro aquí antes de continuar el video identificación de las variables. Estas yo también se las envié. De pronto se las voy a enviar otra vez mañana para que aquí ya le tengo los nombres. Vamos a ver cómo se hace esta identificación de los datos. Vean, dice lineamientos de la entrega. Dice, un momentico. ¿Qué pasó? Que no. Listo, ya me salió aquí los datos. Dice, informe en el que se identifiquen las estadísticos a partir de la situación planteada, ¿cierto? Esa es la evidencia por entregar. Aquí dice, define el método, listo, y están cada uno, genera el tipo de gráfico que sí, ya lo generamos también. Y luego aquí está en la lista de chequeo, detalla los diferentes pasos que va a realizar con la manipulación de datos. Bueno, aquí está más puntual en la parte, vamos a ver si la tengo por aquí. Sí, aquí está la guía de aprendizaje. Veamos la guía de aprendizaje. Y al respecto, ¿qué nos dice esa? Creo que es esta, vamos a ver. Retroceda, presentación en la que se da a conocer los tipos de gráficos y su función. No, creo que es esta de aquí atrás. Listo, sí, vean. Informe en el que se identifican las variables y componentes. Entonces, tienen que tener en cuenta lo que dice aquí, vean. El objetivo de esta evidencia de aprendizaje es que a partir del análisis, igual el caso puntual es el de las viviendas, ¿cierto? Las variables se pueden representar en un proceso de recolección de datos, hacen toda la manipulación y van realizando capturas de pantalla generando el informe. Dice, para la elaboración del informe tenga en cuenta los siguientes aspectos. Debe tener configurado correctamente el entorno de desarrollo Anaconda JupyterLab, descargar los anexos de la data para análisis del caso propuesto, que fue lo que hicimos. No tomar pantallazos completos, solo la zona requerida para la explicación y así tener muchas más hojas para el informe. O sea, no tomar, digamos, la pantalla completa, sino hacer capturas de la información que usted requiere para que la explique. Explicar el funcionamiento de cada pantallazo, o sea, qué está mostrando en el pantallazo. En anexo se encuentra el documento caso propuesto
que es el que yo ya les envié y que ahí tenemos, listo, que tu caso propuesto, que es este archivo que está en Word, dice por acá, estudio de caso, análisis exploratorio de datos, por aquí al final como que dice caso propuesto, bueno, parece que lo borré, pero es este, ¿cierto? ¿Okay? Donde dice, vean, dice toda la secuencia, que los datos que estábamos llenando. Entonces ustedes pueden hacer esto como un resumen y a continuación o antes van colocando los pantallazos y explicando lo que se está haciendo. Regreso aquí, listo. Entonces, pues yo me imagino que las dudas pueden surgir cuando ustedes comiencen a trabajar. Yo les voy a enviar esos archivos para que ustedes se guíen. Incluso también les voy a enviar el Jupyter Lab, el que hicimos, para que les sirva de guía. Aquí está listo. Bueno, ustedes me dirán, ¿tienen alguna o alguna sugerencia? Sí, buenas. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia al respecto? ¿Dicen que no tienen Por dudas? el momento, Sí, perdón. Omar. profesor, pues por el momento no, ya en el desarrollo supongo que saldrán todas las dudas, ¿no? Sí, señor, es cierto. Yo quería preguntar si pues la comunicación por WhatsApp se puede hacer o solamente por correo. No, sí, la podemos hacer por WhatsApp. De pronto, si en el momento estoy en otra formación, de pronto no les responda inmediatamente, pero yo no hay Ah, problema. listo, profesor. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto, Omar. ¿Algo otra duda o pregunta? Instructor, entonces usted va a enviar el Word Sí, señor, yo les envío el Word para que ustedes hagan el paso a paso y les resulte más sencillo, ¿sí? por WhatsApp. Bueno, sí, se lo puedo enviar por WhatsApp o al correo, como ustedes prefieran. Bueno, en el WhatsApp lo tienen todos para que no, Listo, gracias. ¿cierto? Para que no se demore tanto. Pero si quieres, se los envío también al correo, no hay problema. Aunque Sí, algunos dicen que no le está llegando el correo. Pero yo hago las dos formas, listo, para que no, para listo. que tengan más posibilidades. Listo, Nicolás. Bueno, como veo que no tienen más duda, entonces nos vemos la próxima semana y pues les recuerdo que esta grabación mañana la subo a Sajuna. Y también el link se los envío por medio de Víctor, muchas gracias, muy amable. También les envío el link por medio del correo. Bueno, no siendo más, entonces dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que tengan buena noche.